Algunas, antes de iniciar el tema de hoy, ah, hay algunas muy escasas, pero algunas actividades, profe, que me parece que algunas respuestas no coinciden con las que deberían ser, ¿es verdad? Em, ¿en cuál unidad te pasó? Me sucedió con la unidad, creo que 2.3, Ah, en una lectura donde hablaba de unos estudiantes de español sí. y describía que dentro del grupo de estudiantes había una señora que hablaba inglés y francés muy bien, Sí. pero cuando hacía más abajo la pregunta le cambiaban el nombre a la señora que hablaba inglés y francés, pues el nombre no correspondía. Entonces Ah, hice la claro. actividad como 4 veces hasta que decidí cambiar el nombre por uno que no es el que aparece en la lectura y Y ahí te sí me la apareció dio como como, correcto. como correcta. Sí, Ah, ¿tú este sábado tienes clase? ¿Este sábado que viene? ¿Por la tarde? sí, sí, señor. Sí. Yo voy a estar de 1 a 5 en el laboratorio A306 en la tutoría. Entonces, Sí, eh, yo estuve el sábado es- pasado, pues fui a buscarle, pero ese día Es preciso que usted no no estaba. todos los sábados estoy porque nos rotan. Entonces, em, hay otros tutores que también te pueden ayudar, pero pues Ujú. también puedes aprovechar este sábado que pues voy a estar yo directamente. Entonces podemos mirar el tipo de error que hay para que yo mismo pueda corregirte la nota y que eso no te afecte el ejercicio. Bueno, no sé si era la única pregunta o habían varias. No, realmente creo que esa ha sido la única con la que he tenido inconveniente. Terminé finalmente, pues para que me quedara el 100, terminé dejándola Con la, como una me la respuesta que recibió sabías él. que no era la correcta. Sí, correcto, es correcto. Entonces más bien para que no tengas que ir, por lo que solo una pregunta, tú me podrías mandar un pantallazo de esa lectura y la respuesta que pusiste. Ok, de todas maneras Ahora sí más me tarde. gusta como asistir. Yo apenas estuve el sábado pasado, pero aproveché el tiempo como para adelantar unas actividades y me parece que ahí podemos como aprovechar el tiempo, digamos. Bueno, también si puedes venir, mucho mejor, porque así podemos, además puedes trabajar conmigo, entonces no hay problema. Si tienes el tiempo, bienvenida. Vale, claro que sí, sí, señor. Vale, Francisco, entonces acá voy a iniciar a explicar los pasos de pues la instrucción que está dentro del aula y el primer paso que describe es descargar el archivo. Esta instrucción está en inglés, yo te la voy a dar en español para que sea mucho más clara. Ok. También me puedes hacer preguntas en español. Vamos después de esto a hacer una actividad en inglés y la idea de hacerlo en español es porque pues ya inicialmente está en inglés y, y para que no haya alguna duda sobre pues, el desarrollo del trabajo, pues la idea es que esté claro en español. Listo. Entonces, el archivo que hay que bajar se llama Our Script y este archivo es un archivo de Word que lo encuentras justo debajo del y tiene el símbolo de Word en el paso uno. Entonces, dice Step 1 y ese Step 1 significa paso. Entonces, el paso 1 es simplemente descargar ese archivo. En el paso 2 describe o se encuentra simplemente el foro de comunicación con mi grupo. Entonces, este foro, como lo trabajamos en, en en la fase anterior, este foro se trata simplemente
de evidenciar la comunicación independientemente del medio que el grupo haya usado. Por ejemplo, si tu grupo usó el WhatsApp, el Facebook, abrió un Drive en Google o algo así, simplemente es como tomar las fotos de esa comunicación y ponerlas en ese foro. Hay estudiantes que, por ejemplo, deciden usar el foro como único medio de comunicación. Eso también es posible. El inconveniente de pronto de ese foro o la desventaja que tiene es que cuando lo usas de comunicación directa, tú puedes, digamos, escribir hoy un mensaje y decir, hola compañeros, esta es mi parte del trabajo. Y el foro no se encarga de notificar inmediatamente al estudiante, sino que de pronto tu grupo tiene que estar pendiente todo el tiempo de quién escribió en el foro. Entonces, tú pudiste haber escrito hoy y ellos te pueden responder 3 días después, entonces no es que no quieran Ok. responder o no Sí, tengan no responsabilidad hay en el una trabajo, sino que comunicación pues está bien en que tiempo respondan. real. En- sí, en una comunicación, por ejemplo, en tiempo real, una buena idea de comunicación en tiempo real, por ejemplo, es el WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp se puede crear un grupo y uno el WhatsApp lo notifica y uno está constantemente revisándolo. Entonces, esas notificaciones y esa lista de mensajes simplemente se le toman una foto a toda la lista de mensajes que tuvieron y las montan en ese foro. Entonces, eh, realmente la evidenciar la comunicación es simplemente poner como, independientemente del medio usado, eh, las comunicaciones que tuvieron. De acuerdo. Entonces, pues eso es libre en tu grupo. Yo no les estoy obligando a usar un medio, sino ustedes el que mejor les parezca lo pueden usar, no hay problema. Listo. Luego el paso 3 se refiere a crear, eh, pues a crear ya el script con la estructura que exige la instrucción que está dentro del script. Entonces voy a hacer, em, voy a cambiar la imagen, voy a compartir una imagen del archivo que vas a encontrar y allí en ese archivo puedes ver la forma en cómo, em, o sea, el mismo archivo que vas a encontrar allí.
Discúlpame, Francisco, aquí volví, es que se me desconectó y ya estoy acá de nuevo. Em, Voy a compartir la imagen de, del archivo em, de Word, donde está la explicación que te estaba hablando. Y ese archivo, ahí me puedes confirmar si lo puedes ver. Sí, sí, señor, ahí lo estoy viendo. Bien, entonces en el script, acá yo te voy a mostrar las partes como más importantes que voy a tener en cuenta para la evaluación. Entonces, aquí hay una parte que está entre paréntesis que se llama por ejemplo, en este caso es un ejemplo. Entonces, simplemente acá lo que hay que escribir es el lugar que el grupo decidió para recrear el escenario. Entonces puede ser en el parque, en el aeropuerto, en el café. Ustedes pues, dependiendo de lo que escrito ya en la primera fase, para eso era esa planeación. Entonces ahí pueden poner el lugar donde están recreando la escena. Entonces es importante poner entre paréntesis esa palabra. Luego, acá en esta parte, esto es importante tenerlo en cuenta. El texto debe contener mínimo 150 palabras y evidenciar el uso del pasado simple y el presente perfecto. Entonces acá, por ejemplo, en el ejemplo hay partes en donde está usado el pasado perfecto, el presente perfecto, perdón, y el pasado simple. Entonces, la diferencia entre los dos es simplemente que el pasado simple es una acción que sucede en el pasado y termina en el pasado. Por ejemplo, em, em, mm, yo estudié en la universidad, por ejemplo. Entonces, es una acción que empezó en el pasado y terminó en el pasado. En este momento yo ya no estoy estudiando en la universidad, pero si yo digo, em, eh, yo em, por ejemplo, yo he trabajado en Uniminuto 10 años, quiere decir que empecé a trabajar, la acción comenzó en el pasado y continúa aún en el presente. Entonces, es una acción que pudo iniciar en el pasado y en el presente continúa. En cambio, el pasado es una acción que inició en el pasado y terminó en el pasado. Entonces, hay unidades dentro del aula que te explican esa diferencia. De todas maneras, si tienes dudas al hacer el script con respecto al uso de estos dos tiempos verbales, puedes ir también a una tutoría y yo con mucho gusto te puedo ayudar. Em, la idea de este ejemplo es simplemente eh, tener una idea de cómo se organiza el texto. Me he dado cuenta en algunos estudiantes que me han enviado, por ejemplo, borradores para que yo les ayude a corregir, que han tomado exactamente las mismas frases que dicen aquí, pero pues acá primero está recreado el viaje para Estados Unidos. Y hay muchos grupos, pues yo les di la libertad de que eligieran cualquier ciudad del extranjero. Entonces, por ejemplo, donde dice, por ejemplo, Friend Who Traveled to USA, hay, por ejemplo, si no es Estados Unidos el lugar que eligieron en la planeación, pues ahí no quedaría coherente con lo que ya habían planeado. Entonces, acá tienes que poner la ciudad o el lugar que eligieron inicialmente en la planeación. Y además, esto pues simplemente recrea una situación que, o sea, que se da como ejemplo, pero en la planeación misma, por ejemplo, hay un punto en donde dice actividades hechas. Entonces,
por ejemplo, algunos dicen que visitan museos, que em, eh, lugares turísticos, comida, em, bueno, en fin, actividades que, em, diferentes actividades que se pueden realizar según la ciudad. Entonces, por acá, aquí en este ejemplo, pues se recrea una situación que de pronto puede coincidir con lo que alguien haya planeado, pero si no coincide, pues no tendría tampoco coherencia. Entonces, la idea de este ejemplo es simplemente mirar cómo se estructura, pero la idea del ejemplo, el fondo, es el que ustedes planearon en la fase uno. La forma es simplemente eh, como está escrito y es como lo tienen que evidenciar ya en la entrega con las ideas del grupo, no con las ideas del ejemplo. Entonces, como que ya tengan su script eh, con el nombre del lugar que están creando, todo el diálogo, porque realmente la idea del script es como una partitura, pero para actuar. Entonces, la partitura, por ejemplo, está escrita en ciertas partes y va diciendo qué sonidos y en qué velocidad y bueno, da ciertas pautas para que la música suene de alguna forma. Entonces, el script es algo así, es como una partitura, pero no para hacer música, sino para actuar. Entonces, es un diálogo, es la preparación del diálogo para que cuando lleguen a la fase 3 simplemente tengan que ya recrear el diálogo que ya hicieron dentro de un video. Aquí también hay una parte en donde pueden poner o deben de poner el nombre del estudiante que va a representar el, el personaje. De hecho, esto ya estaba estipulado en la fase uno. Si por alguna razón deciden cambiar, por ejemplo, que en tu grupo digan, no, mejor yo quiero ser el amigo 2 o el amigo 3 o la persona que viaja o algo así, lo pueden hacer y pueden cambiar los nombres. Lo importante es que los tres participantes, si en tu grupo son tres, participen y evidencien trabajo los tres. Em, y esa es pues la forma o la estructura escrita en la que se debe presentar el script. Si en la construcción de este escrito de pronto tienes algún problema, también te sirve asistir a la tutoría a ti o a alguien de tu grupo o todo el grupo, no importa, no tienen que ser todos. Pero sí les aconsejo que apenas tengan ya como un borrador del script, por lo menos lo hagan revisar una vez por un tutor, así no sea yo, porque yo, por ejemplo, puedo estar este sábado de 1 a 5, pero la tutoría normalmente es de 1 a 9 p.m., entonces de 5 a 9 van a haber otros tutores que también están en la misma capacidad de ayudarte en el caso que requieras una revisión del script. Entonces, el horario es muy amplio y si, digamos, no te sirve o se te cruza con alguna cosa y puedes es después de las 5, no te preocupes, ven a esa hora y allá va a haber alguien que está dispuesto a colaborarte. Entonces, eh, la hora en la que está planeada la tutoría te permite tener esa flexibilidad para que no estés apretado con los horarios ni nada de eso. Em, creo que se fue la imagen, ¿verdad? Sí, profe, sí. No vemos lo Se que había está ido hace mostrando. rato. Sí, señor. Aquí creo que, espérame. Em, es que estoy tratando de compartirla. Ok, ahí ya regresó.
Sí, sino que es que regresó otra y no justo la que yo estoy trabajando. Es que este formato o esta nueva plataforma de chat a veces, de videoconferencia, a veces tiene algunas fallas al momento de compartir los archivos. Entonces, eh, a veces no es coherente eh, con lo que muestra. Por ejemplo, ahí estoy ya compartiendo el archivo y muestra es una pantalla negra. No creo que no, ¿se ve? No, no, señor, Bien. está oscuro. No se ve. Espérame, voy a... Hola Angie, hola Daisy. Bueno, pero de todas maneras el archivo está allí y es un archivo que puedes em, ver la misma instrucción que te acabo de dar. Es tal cual el archivo que está allí en el aula. Entonces desde allí lo puedes ver. Ahora entonces voy a iniciar una actividad. Voy a ver si este archivo sí se deja compartir para, em, para que iniciemos ya pues la parte oral como tal del inglés. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí te escuchamos, Daisy. Sí, muy Sí, bien. sí, te escuchamos. Ah, Estoy ok. tratando de Listo, compartir vale. un archivo Ya, entonces que ya. vamos a trabajar y ya Ok. continúo. Es que este archivo no se quiere dejar ver. Bien, entonces acá tenemos este archivo. En este archivo hay unas imágenes de un ejercicio que está del 1 al 6 y en ese ejercicio entonces em, hay unas imágenes que explican eh, como la forma en cómo el presente perfecto trabaja. De hecho, este es el tema gramatical de la unidad 2.4. Entonces, el ejemplo del número 1 habla sobre unos zapatos sucios, que es el before, y después el now. O sea, que es una acción que comenzó en el pasado, como le estaba hablando ahora Francisco, y ahora en el presente están limpios, hubo un cambio de estado. Entonces,
Para trabajar el presente perfecto necesitamos el sujeto. En este caso, en el ejemplo, Francisco, ¿cuál es el sujeto? En el que ya está resuelto, en el ejemplo ya hecho, sí. Sí, en el ejemplo que está hecho. Ah, el sujeto. Carambas, pues me queda la duda. Están hablando acerca de los zapatos, pero no, el sujeto sería él. ¿Y en inglés cómo se llama? Lo dijiste muy bien, ese es el sujeto en español. En inglés, ¿cómo es el sujeto? He, He, muy bien, ese es el sujeto. Entonces, el presente perfecto necesita siempre un auxiliar, o sea, un verbo auxiliar. Y en este caso, ¿cuál es el verbo auxiliar? En todas esas palabras. eh, ok, el auxiliar sería el has para el ejemplo, sería el has. Exacto, muy bien. Entonces, el auxiliar, ¿por qué no have? ¿Por qué has y no Por- have? Has porque es la, bueno, no sé si se diga así, pero es la conjugación para she, he e it. Muy bien, sí, es la conjugación para la tercera persona y la tercera persona es he, she, it. Muy bien. Entonces, si digamos, tenemos they, they es el sujeto. Aquí, por ejemplo, en el número 3 ya tenemos they. Para they, ¿cuál es el auxiliar coherente? Para Have they, o have? el auxiliar es have. Have. Muy bien, eso es. Entonces, esta parte es necesario tenerla clara para cuando escribamos en el examen del segundo corte. A veces nos van a pedir ciertos ejercicios para completar, entonces a veces por hacerlo rápido olvidamos esa conjugación y ponemos have con he o she o it. Entonces es importante tener en cuenta quién es el sujeto. Luego, ¿cuál es el verbo? Ya el verbo, el núcleo de la oración. El verbo es clean, que ahí ya está conjugado en pasado. ¿En qué tipo de pasado? ¿En pasado simple o en pasado Ese, participio? ese sería pasado participio. Muy bien, es en pasado. Cuando el verbo es regular, simplemente, em, por ejemplo, en el ejemplo vemos clean sin ed y en la respuesta vemos que le ponen ed. Entonces, esto es algo que el inglés facilita mucho, porque cuando tú tienes el verbo y el verbo es regular, el pasado participio simplemente se le agrega una ed. Y ese mismo pasado participio es el pasado simple. No hay necesidad de, por ejemplo, en inglés en español sería limpié y limpiaba, por ejemplo. Son dos tipos de pasado. Entonces, limpié es el pasado simple y limpiaba o limpiado es el pasado participio. Entonces, em, en español las dos palabras cambian, pero en inglés simplemente se le pone la ed y queda tal cual. No hay necesidad de hacer una Yo tengo ahí conjugación. una pregunta, profe. En- claro, dime. Mm, ¿En qué momentos debo utilizar un pasado participio o en cuáles puedo utilizar un pasado simple? Hay algunos, digamos que algunos escenarios particulares que me exijan el uso de un tiempo o del otro. Sí, es una muy buena pregunta. Eh, el primer escenario que tienes que tener en cuenta es el, mm,
como el lugar geográfico donde te encuentres. Entonces, por ejemplo, eh, te doy como una orientación en español. En España, por ejemplo, ellos preguntan que si has comido. Entonces, ellos dicen sí, he comido. Ellos realmente el contexto que se están refiriendo es eh, en que nosotros usaríamos es ya comiste. Entonces tú dices sí, ya comí. Tú no dices el pasado simple, no lo hablas como con el pasado perfecto. Entonces, el presente perfecto, perdón. Entonces, si tú te fijas en el español de España, ellos siempre están hablando como yo he comido, yo lo he hecho, yo me he levantado, le he dicho, y ellos se están refiriendo en el contexto al pasado simple. En inglés, ese pasado participio, ellos lo usan normalmente eh, a veces como pasado simple. Entonces, depende del lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos lo usan con la regla de ellos. Entonces, como nosotros tal cual lo usamos. Pero en Inglaterra lo usan diferente. Lo usan como lo usan los españoles. Entonces, para que no haya confusión sobre eso, simplemente el pasado participio es una acción que inició en el pasado, el presente perfecto, perdón. El presente perfecto es una acción que inició en el pasado y continúa en el presente. Entonces, por ejemplo, em, yo he trabajado, ahorita te he dado un ejemplo parecido. Yo he trabajado por 5 años en un minuto, entonces es una acción que comenzó en el pasado y continúa aún presente ahora. Entonces, eh, eh, es la diferencia simplemente del pasado simple es que en el pasado simple la acción empezó en el pasado y terminó en el pasado. Entonces, por ejemplo, yo digo, em, yo trabajé en un minuto durante 5 años. Entonces quiere decir que ya no trabajo en un minuto. Pero si yo digo yo he trabajado, quiere decir que inicié esa acción en el pasado y aún continúa en el presente. Entonces, como ahora solo estamos viendo el presente perfecto, entonces aquí hay unos dibujos de ciertos procesos, de una acción que inició en el pasado, por eso ponen before en el cuadro y luego ponen ahora. Entonces es una acción que empezó en el pasado y continúa en el presente. Entonces lo vas a hacer con el punto número 2. No sé si lo alcanzas ahí a evidenciar. De una señora que estaba cerrando la puerta. Sí, sí, señor. Sí. Bien, Sería, quedaría como entonces, she she has closed he, the door. Close the sí, door. muy bien. Él está muy bien. Ahí tú le agregaste la de, porque el pasado, el verbo te lo dan, pero te lo dan en presente simple y tú lo tienes que volver a pasado participio. Entonces está bien, muy bien dicho. Y la conjugación es coherente con el she. Entonces, she has closed. Ahí no tienes que pronunciar ed, sino pronuncias closed the door. She has closed the door. La puerta estaba cerrada y ahora está abierta. Entonces, cambió de estado. El estado inicial era que estaba abierta y ahora está cerrada. Entonces, la acción que inició en el pasado era que la puerta estaba abierta y ahora está cerrada. Entonces, vuelve el mismo ejemplo. Eh, Podríamos decir, por ejemplo, que si yo digo eso en pasado simple, ella cerró la puerta, pues que no la volverá a abrir nunca más. Simplemente es una acción que inició en el pasado y terminó en el pasado.
Entonces sería muy radical decir eso. Pero en cambio si decimos ella ha cerrado la puerta, pues simplemente la cerró y ya, y en algún momento la volverá a abrir. No quiere decir que sea definitivo. Muy bien, Francisco. Daisy, ¿tú puedes hacer porfa el número 3? Sí, profe. Entonces sería eh, they have a bat. No, ese se refiere y ese no es half a bath, es otro. ¿Cuál de esos otros puede ser? Que es en el dibujo que están haciendo primero. Están mirando televisión y luego Luego, duermen. Entonces sería sería como they have fall down. No, no, no sé, fall estoy down es ahí me como, confundo. en ese caso no se refiere a eso, se refiere a como ir a la cama, es go to bed. Ok. Entonces ahora sí haz la oración completa. Entonces es they have go to bed. Pero ese go lo tienes que volver a pasado participio. Go es un verbo irregular, o sea que a ese go no le puedes poner ed. Esa forma de participio pasado, de pronto es difícil de aprenderla, porque hay que aprendérsela de memoria. Entonces, yo te recomiendo ahora y en el examen que tengas una lista de verbos irregulares. Y en la lista de verbos irregulares, ahí te aparece cuál es el pasado participio de go. Listo. Si lo encontraste, Lo estoy buscando, profe, espérame. Ya estoy en esas. vale. Estoy buscando. Entonces, creo que no está. No lo encuentro, profe. Eso es, sí, es gone, es el verbo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo lo dirías? Ahí yo te puse la
¿El nombre de la lista la pudiste encontrar? No me acuerdo. Te puse Eso Irregular salga Verb bien List las imágenes. en el chat. Con ese nombre puedes encontrar la lista fácil en internet. Pero en mi Google no. ¿No te parece? Lo que no me quiero es cargar las cosas que están en mi computador. No me Ah, cargan, o sea, se ven muy borrosos y no alcanzo a ver ahora bien nada. más adelante la cargas. Lo Es mi importante es que computador. ya se ha encontrado. Ah, bueno, es que Francisco acá nos dio la respuesta, entonces vamos a utilizar la respuesta que nos pone él. Entonces, dale, léela con la respuesta que nos escribió Francisco en el chat. Ok. Entonces sería, they have gone to bed. Gone to bed. To bed. Lee otra To vez bed. con la pronunciación correcta. They have gone to bed. Muy bien, eso es. They have gone to They bed. have Entonces, they have gone to bed. gone to bed. Muy bien, excelente. Entonces, Ajá. ahí They have describes, por gone to ejemplo, bed. este dibujo está describiendo un estado inicial, que el estado inicial es ver televisión, y el estado final es que ahora están durmiendo. Entonces, ellos simplemente han ido a la cama. Entonces, pues normalmente uno va a la cama a dormir. Entonces, por eso la imagen es muy clara en decir que ellos pues se fueron, fue a dormir. Bien, gracias Daisy. Angie, ¿nos escuchas? Sí, señor, fuerte y Eh, claro. Muy bien, Angie. Vas a hacer el ejercicio 4. Allí hay un señor que está con una sombrilla, ¿verdad? Eh, sí, está como lloviendo. Está como lloviendo y ese es el estado inicial. Y en el estado final, ¿qué pasa? Está soleado, ya deja de llover. Deja de llover. ¿Y cuál crees de los verbos que está arriba es el más indicado para describir esa acción? Stop raining. Sí, muy bien, stop raining. Entonces, stop es un verbo regular. Al verbo regular, eh, ¿cómo lo vuelves participio? En el caso de stop, simplemente pues a los verbos regulares pero en el caso del stop que termina en una consonante antes de una vocal, se duplica la consonante al escribirlo. Muy bien, Se le agrega eso es. ed. Se le agrega la P, E, D. Exactamente. Se le duplicas la P y después pones ED. Entonces, ¿cómo lo leerías? Quedaría it has stopped raining. Excelente, eso es. It has stopped raining. Em, Profe, eh, igual se pronuncia esta. cuando la raíz del verbo termina en D o en T, pronuncias la E. Pero cuando no, simplemente la E no la pronuncias y la D suena como explosiva. Entonces, por ejemplo, decimos, el primer verbo es clean, entonces ese verbo decimos cleaned, no decimos cleaned, que normalmente en español pues nosotros pronunciamos la consonante con la vocal, pero en este caso, como la raíz del verbo clean, por ejemplo, termina en N, entonces en ese caso no tienes que pronunciar la E, solamente cuando termina en D o en T. ¿Cuál de todos esos verbos termina en D o en T? Arriba hay varios. Ahí los estoy... ¿Ve? bed no es un verbo.
Solamente stop. Es en D o en T. Y stop termina en P. Entonces, En D de dedo. D de dedo, exacto. Ah, ok. D de dedo, T de tetero. Entonces, realmente no hay ninguno que termine en T o en D. Entonces, en este caso quiere decir que ninguno de los regulares vamos a pronunciar la E. Entonces, por ejemplo, decimos cleaned, stopped, closed, y ya. No hay otro que sea regular. Los demás, pues, tienen su propia pronunciación irregular. Entonces es fácil, simplemente si vemos que el verbo en presente simple termina en T o en D, cuando le agregamos la ED, pronunciamos la E. Por ejemplo, start. Start, ¿qué significa? Iniciar, Inicia. empezar. Iniciar, por ejemplo. Y start termina en T o en D. En T de tetero. D. En T. Muy bien, en T de tetero. Ahora, start es un verbo regular, entonces para volverlo pasado o pasado participio simplemente le agrego la ed. Entonces, atendiendo al ejemplo que les acabo de decir, lo digo start o started. ¿Cuál sería correcto? La primera, No, start, la segunda. start, La segunda. Start. Porque cuando termina en T o en D, sí pronunciamos la E, started. start. Pero cuando no, es cuando no la pronunciamos la E, ahí no la necesitamos pronunciar. Por ejemplo, otro verbo que termine en D o en T. Em, Mm. por ejemplo, el verbo rest. Entonces, el verbo rest termina en T o en D. En T. En T, exacto. El verbo rest también es un verbo regular. Entonces, para volverlo pasado, simplemente le agrego ed. Entonces, como termina en T, ahí sí pronuncio la E. Entonces, ¿cómo lo dirías, por ejemplo, Angie? O Daisy? Rested. Rested. Ajá, muy bien. Eso es. Pero si yo digo, por ejemplo, em, eh, mm, si yo digo take, no, perdón, si yo digo em, em, a ver, verbo regular, espérame. Si yo digo Run. run, por ejemplo, entonces run, yo le puedo agregar, es que run es irregular. Es que estoy Wow. pensando, es un verbo regular. Em, si yo digo walk, de caminar, por ejemplo. Entonces, walk termina en qué letra? En K. En la K. Entonces, ¿la K es D o T? No. 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 Entonces, yo simplemente le pongo la ed y digo walked. Pronuncio al final explosivo la D o como como un walked, pero no estoy diciendo walked o algo así. Entonces, la regla es simple. Si el verbo en pasado simple termina en T o en D, pronunciamos la E. Si no, en cualquier otro verbo no la tenemos que decir.
Bien, entonces ya pues se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho la asistencia y la paciencia porque pues esta nueva aplicación pues tiene ciertos inconvenientes, pero pues ahí los estoy aprendiendo a manejar y, y próximamente pues seré más ágil para mostrar los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Em, Les aconsejo mucho eh, tratar de ir a las tutorías para hacer la revisión del script, así sea una vez que un tutor lo revise y tener en cuenta eh, que son 250 palabras, que hay que incluir los dos tiempos verbales del pasado simple y del presente perfecto, que es el que acabamos de ver, y, y que debe estar presentado en la estructura que les acabo de mostrar o en la estructura que está descrita en el archivo de Word que pueden descargar también del aula. Entonces, cualquier duda adicional me pueden escribir por la mensajería interna o este sábado voy a estar en la tutoría de 1 a 5 si quieren hablar directamente conmigo. Igual hasta las 9 va a estar otro tutor, pero todos estamos capacitados para resolver cualquier duda que tengan. Profe, qué pena, no te alcanzo a escuchar. ¿En qué horario estás? ¿Sobre qué? No te alcanzo a escuchar sobre qué horario vas a estar el sábado. El sábado voy a estar de 1 a 5. Ah, ok, profe, vale. Entonces, si digamos tienes alguna duda, alguna pregunta, yo voy a estar de 1 a 5 y puedes resolverla directamente conmigo. Pero en caso que se Vale. te cruce con alguna clase o algo así, de 5 a 9 va a estar otro tutor, pero igual el tutor está también capacitado para ayudarte. Entonces, eh, tienes libertad y flexibilidad en el tiempo para asistir. Entonces, Vale. puedes ir en el momento que mejor te quede sin forzarte a llegar a esa hora, ¿vale? Bueno, listo, vale. Entonces yo les deseo muy buena noche, les agradezco la asistencia y si necesitan mi ayuda, el sábado estaré disponible. Em, Listo, profe, muchas gracias. de nada, entonces nos vemos el sábado si pueden venir y si no, hasta una próxima videoconferencia. Thank you. Bye bye. Gracias, Ok, profe. Bye, bye. buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao. 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 Chao, no sé dónde se cierra. No lo puedo cerrar. Por Dios. Nada, mamá. ¿Tú sabes llamando? No, yo no te estaba llamando. No te estaba llamando.